Mi nombre es Padre François Dubois. Tengo 68 años y sirvo en una pequeña parroquia en Marsella, Francia. Vine a compartir cómo presencié algo que desafía toda explicación humana durante una mañana ordinaria de domingo. Durante años he guiado a esta comunidad de fe, celebrando misas tranquilas, pero nunca imaginé enfrentarme a un ataque violento contra la imagen sagrada de la Virgen María. Un hombre musulmán irrumpió con furia empuñando una marreta de acero. Corrió hacia el altar decidido a destrozar la estatua, mientras yo intentaba detenerlo desesperadamente sin éxito. Sus músculos se tensaron mientras levantaba la marreta sobre su cabeza para el golpe final contra el rostro de María. Para entender lo que sucedió en ese momento, necesito llevarte al inicio de ese domingo. Mi parroquia se llama Santa María de la Misericordia y está ubicada en el corazón del barrio Notre-Dame-du-Mont, una de las zonas más multiculturales de Marsella. El edificio tiene más de 200 años, construido en piedra caliza blanca que resplandece cuando el sol mediterráneo golpea sus paredes cada mañana. Las puertas de roble macizo han recibido a generaciones de fieles, y los vitrales cuentan la historia de la salvación en colores que danzan sobre el piso de mármol cada tarde. Fui ordenado sacerdote hace 32 años en la Catedral de Lyon. Después de servir en 3 parroquias diferentes en el sur de Francia, llegué a Marsella hace 15 años. Cuando el obispo me asignó a Santa María de la Misericordia, me advirtió que sería un desafío único. El barrio Notre-Dame-du-Mont es un mosaico de culturas, religiones y tradiciones. Aquí conviven familias católicas francesas de 5ª generación con inmigrantes musulmanes del Magreb, comerciantes libaneses cristianos y familias vietnamitas budistas. Es un lugar donde el llamado del muezín se mezcla con el repique de nuestras campanas, donde el aroma del incienso católico compite con las especias de los restaurantes árabes. Durante estos 15 años, he aprendido a navegar las complejidades de un ministerio intercultural. He celebrado matrimonios entre parejas de diferentes tradiciones. He consolado familias destrozadas por conflictos religiosos. He mediado en disputas vecinales provocadas por malentendidos culturales. Pero también he visto milagros pequeños y cotidianos. Musulmanes que ayudan a reparar nuestra iglesia después de una tormenta. Familias católicas que comparten la mesa con sus vecinos durante el Ramadán. Niños de todas las religiones jugando juntos en la plaza frente a nuestro templo. La estatua de la Virgen María que preside nuestro altar principal tiene una historia especial. Fue donada a nuestra parroquia en 1887 por una familia noble marsellesa, como agradecimiento por una intercesión mariana que salvó a su hijo de una enfermedad mortal. La talla es de mármol de Carrara, mide casi 2 metros de altura y representa a María con los brazos extendidos en actitud de acogida maternal. Sus ojos de piedra parecen seguirte donde quiera que te muevas en el santuario. Generaciones de feligreses han depositado sus oraciones, lágrimas y súplicas a sus pies. Para nuestra comunidad no es simplemente una estatua, es un símbolo tangible de la presencia maternal de la Virgen entre nosotros. Cada domingo celebro 3 misas, una a las 8:00 de la mañana para los madrugadores, otra a las 10:30 para las familias y una vespertina a las 18:00 horas. La misa de las 10:30 es la más concurrida, generalmente con 60 a 70 fieles. Conozco a casi todos por nombre. Está Madame Colette Dubois, de 78 años, viuda desde hace 15 años, que nunca falta y siempre se sienta en la tercera banca del lado izquierdo. Jean-Pierre Beaumont, un converso de origen musulmán
que abrazó el cristianismo hace 10 años y que ahora sirve como lector en nuestras liturgias. La familia Martínez, inmigrantes españoles de segunda generación, con sus 3 niños pequeños que llenan la iglesia de vida y risas. El señor Antoine Laurent, comerciante retirado que mantiene las velas del santuario siempre encendidas. Pero esa mañana del 15 de octubre, cuando comenzamos la liturgia de las 10:30, algo en el ambiente espiritual había cambiado. Los ángeles y demonios se estaban preparando para una batalla que definiría el destino de varios corazones. Comenta de qué país me estás escuchando. Queremos conocerte y orar por ti. El 15 de octubre amaneció con un cielo despejado, típico del otoño mediterráneo. La temperatura era agradable, alrededor de 20 grados centígrados, con una brisa suave que traía el aroma salado del mar mezclado con el perfume de las bugambillas que rodean nuestra parroquia. Me desperté como siempre a las 5:30 de la mañana en mi modesta habitación del segundo piso de la rectoría, que está conectada a la iglesia por un pasillo interior. Mi rutina matinal es invariable desde hace décadas. Primero, una hora de oración silenciosa en mi pequeña capilla privada, donde mantengo una imagen del Sagrado Corazón y un crucifijo que perteneció a mi abuelo paterno, también sacerdote. Después, el desayuno simple: café negro, pan integral con mermelada y jugo de naranja. Mientras desayuno, leo las lecturas del día y preparo mentalmente la homilía. A las 7:00 de la mañana, bajo a la sacristía para prepararme para la primera misa. Ese domingo, las lecturas hablaban del poder de Dios para transformar corazones endurecidos. El Evangelio narraba la conversión de Zaqueo, el recaudador de impuestos que subió a un árbol para ver a Jesús y terminó siendo completamente transformado. Mientras preparaba la homilía, sentí una inquietud extraña en mi espíritu. Una sensación que no podía explicar con palabras. Era como si el Espíritu Santo me estuviera preparando para algo, pero no sabía qué. La primera misa transcurrió normalmente. 12 fieles asistieron, la mayoría ancianos del barrio que prefieren la tranquilidad de la celebración temprana. Después regresé a la rectoría para un descanso breve antes de la misa principal de las 10:30. Fue durante ese tiempo que sentí la necesidad imperiosa de orar específicamente ante la estatua de la Virgen María. Me arrodillé frente a ella y recé 3 avemarías pidiendo protección para nuestra comunidad. Recuerdo claramente que mis manos temblaban mientras sostenía el rosario. La artritis que padezco desde hace 5 años siempre se intensifica cuando estoy nervioso o tenso. A las 10:00 de la mañana, los feligreses comenzaron a llegar. Madame Colette Dubois fue la primera, como siempre, cargando su misal desgastado y su rosario de nácar. Me saludó con su habitual sonrisa maternal y me comentó que había soñado con la Virgen María la noche anterior. En su sueño, María le decía que orara especialmente por mí ese domingo. No le di mucha importancia en ese momento, pero sus palabras quedarían grabadas en mi memoria. Jean-Pierre Beaumont llegó poco después con su esposa Fátima, también conversa del Islam. Ellos siempre se sientan cerca del altar porque a Jean-Pierre le gusta contemplar la estatua mariana durante la misa. Me confesó una vez que fue precisamente esa imagen la que lo ayudó a dar el paso final hacia el bautismo hace una década. La familia Martínez entró con su alegría característica, los 3 niños corriendo hacia el frente hasta que su madre, Carmen, los llamó al orden con una mirada amorosa pero firme. La iglesia se fue llenando gradualmente. Conté aproximadamente 65 personas cuando llegó la hora de comenzar. El organista, Monsieur Henri Blanchard, comenzó a tocar el preludio de entrada.
Yo estaba en la sacristía revistiéndome con los ornamentos litúrgicos verdes del tiempo ordinario. Mientras me colocaba la casulla, mi mano derecha temblaba más de lo normal. Intenté convencerme de que era solo la artritis, pero en el fondo de mi alma sabía que era algo más. El sonido de las campanas anunció el inicio de la liturgia. Salí de la sacristía en procesión, seguido por 2 monaguillos, hacia el altar principal. El canto de entrada resonaba en las paredes de piedra centenaria. Todo parecía completamente normal. Los fieles respondían con fervor. Los niños Martínez intentaban cantar aunque desafinados. Madame Colette tenía los ojos cerrados en profunda devoción. Llegamos al altar y yo hice la reverencia acostumbrada. Me volteé hacia la asamblea para hacer la señal de la cruz y comenzar con las palabras tradicionales. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Todos respondieron, amén. Continuamos con el acto penitencial, la oración colecta y la liturgia de la palabra. Jean-Pierre hizo la primera lectura con su acento francés que aún conserva tonos árabes. Todo transcurría en perfecta normalidad. Después del salmo responsorial y la segunda lectura, llegó el momento de proclamar el Evangelio. Me acerqué al ambón y abrí el leccionario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Anuncié. Gloria a ti, Señor, respondió la asamblea. Comencé a leer el relato de Zaqueo, pero a mitad de la lectura, algo cambió en el ambiente. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, más pesado. Mis manos comenzaron a temblar con más intensidad. Mientras sostenía el cáliz para comenzar la consagración, escuché un ruido metálico distintivo viniendo del vestíbulo. Era el sonido inconfundible de una herramienta pesada golpeando contra el suelo de mármol. Mis manos comenzaron a temblar, pero no era por la artritis. De repente, las puertas principales de la iglesia se abrieron con violencia. El sonido del roble macizo golpeando contra las paredes de piedra resonó como un trueno en el santuario. Todo el mundo se volteó hacia atrás. Lo que vi me heló la sangre en las venas. Un hombre de aproximadamente 34 años entró corriendo por el pasillo central. Era de complexión robusta, musculoso, vestido con pantalones de trabajo oscuros y una camiseta negra. Su rostro moreno mostraba una expresión de odio intenso que nunca antes había visto en ningún ser humano. Sus ojos oscuros ardían con una furia que parecía sobrenatural. En su mano derecha empuñaba una marreta profesional, de las que usan los trabajadores de construcción, de aproximadamente 3 kilogramos de peso, con mango de madera y cabeza de acero. «Alá es grande, muerte a los ídolos cristianos», gritaba en francés con fuerte acento árabe, mientras corría hacia el altar. Su voz retumbaba en las paredes. Los gritos de Madame Colette fueron los primeros en romper el shock colectivo. «Mon Dieu! Mon Dieu», gritaba mientras se aferraba al respaldo de la banca. Los niños Martínez comenzaron a llorar. Jean-Pierre se levantó instintivamente y empujó a su esposa hacia un lado para protegerla. Yo estaba completamente paralizado. Mis piernas de 58 años, debilitadas por décadas de estar de pie durante liturgias, se negaban a moverse. Mi mente intentaba procesar lo que estaba sucediendo, pero todo ocurría demasiado rápido. El hombre subió los 3 escalones del presbiterio de un solo salto. Su objetivo era absolutamente claro: la estatua de la Virgen María que se alzaba detrás del altar. «Deténgase, por favor, deténgase», grité con toda la fuerza que mis pulmones ancianos me permitieron. Intenté interceptarlo extendiendo mis brazos débiles, pero era como intentar detener un tren en movimiento. Me empujó con su brazo izquierdo sin siquiera mirarme.
La fuerza del impacto me lanzó hacia atrás. Caí pesadamente sobre el altar, derribando el cáliz que rodó por el suelo, derramando el vino que aún no había sido consagrado. Sentí un dolor agudo en mi cadera derecha, pero el pánico me impidió registrar completamente la lesión. Desde el suelo, vi cómo el hombre se plantaba frente a la estatua. Su cuerpo entero temblaba de furia. «Tu María no es nada, solo Alá merece adoración», vociferaba mientras levantaba la marreta con ambas manos. Los músculos de sus brazos se tensaron bajo la camiseta negra. Sus nudillos se pusieron blancos por la fuerza del agarre. La marreta se elevó por encima de su cabeza, a casi 2 metros de altura, preparada para el golpe destructivo final. El tiempo pareció ralentizarse. Yo seguía en el suelo, impotente, con mi hábito sacerdotal manchado de vino. Madame Colette gritaba sin cesar. Jean-Pierre había sacado su teléfono celular y marcaba frenéticamente el número de emergencias. Los niños Martínez lloraban abrazados a su madre. Toda la congregación estaba en shock absoluto, incapaz de reaccionar ante la violencia súbita que había invadido nuestro espacio sagrado. El agresor gritó una última frase en árabe que no comprendí. Sus músculos se contrajeron para descargar el golpe. La marreta comenzó su descenso hacia el rostro de mármol de la Virgen María. Cerré los ojos por instinto, incapaz de soportar ver la destrucción de la imagen que había consolado a tantas generaciones de fieles. Esperaba escuchar el sonido devastador del metal contra la piedra, el crujido del mármol destrozándose, los pedazos de la estatua cayendo sobre el altar. Pero lo que sucedió en el siguiente instante desafió toda lógica humana y científica. En lugar del impacto destructivo, escuché un grito agudo de dolor insoportable. Abrí los ojos y vi algo que marcó mi vida para siempre. De los ojos de la estatua mariana emanaba una luz dorada intensa, casi cegadora, como si el sol mismo hubiera descendido dentro de aquella piedra centenaria. La luz tenía una cualidad sobrenatural. No era como ninguna iluminación que hubiera visto antes. Era simultáneamente brillante y suave, poderosa pero no agresiva para quienes no éramos el objetivo. La luz golpeó directamente al agresor. Duró apenas 3 o 4 segundos, pero parecieron eternos. La intensidad era comparable a la luz de una soldadura eléctrica, pero esta luz no lastimaba mis ojos cuando la miraba de reojo. Era selectiva, dirigida, intencional. Envolvió completamente al hombre que sostenía la marreta, pero ninguno de los demás presentes fue afectado por su resplandor. El grito del hombre se transformó en un alarido de agonía. La marreta cayó de sus manos y golpeó el suelo de mármol con un sonido metálico hueco que resonó en toda la iglesia. Sus manos volaron hacia su rostro, cubriendo sus ojos. Se tambaleó hacia atrás, perdió el equilibrio y cayó de rodillas sobre los escalones del presbiterio. Su cuerpo robusto se desplomó completamente, quedando postrado con el rostro contra el suelo frío. La luz dorada se desvaneció tan súbitamente como había aparecido. El silencio que siguió fue absoluto. Durante al menos 10 segundos, nadie se movió, nadie habló, nadie siquiera pareció respirar. El único sonido era el gemido lastimero del hombre que yacía en el suelo, sus manos aún cubriendo su rostro, su cuerpo temblando violentamente. Yo seguía en el suelo junto al altar, pero ya no sentía el dolor de mi cadera. Estaba completamente concentrado en la escena ante mis ojos. La estatua de la Virgen María permanecía exactamente como siempre había estado, serena, inmutable, sus brazos extendidos en gesto de acogida maternal, sus ojos de mármol mirando hacia adelante con la misma expresión compasiva de siempre. No había ningún rastro de la luz que había emanado de ella. Era como si nada hubiera sucedido,
excepto por el hombre destrozado que yacía a sus pies. El agresor comenzó a hablar, pero sus palabras eran una mezcla caótica de árabe y francés. Ya Alá, mis ojos, no puedo ver. La luz me quemó. Perdón, perdón. Su voz había perdido toda la furia anterior. Ahora era solo súplica desesperada, terror absoluto, confusión devastadora. Jean-Pierre fue el primero en reaccionar. Corrió hacia el altar, pero no hacia el agresor, sino hacia mí. «Padre François, ¿está herido?», me preguntó mientras me ayudaba a levantarme. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía sostenerme. «Estoy bien, hijo», logré decir, aunque mi voz sonaba extraña incluso para mí mismo. Pero él, ¿viste lo que pasó? ¿Viste la luz? «Todos la vimos, padre», respondió Jean-Pierre con los ojos llenos de lágrimas. «Todos vimos cómo la Virgen María lo protegió a usted y a nosotros». Madame Colette se había acercado también, aún temblando pero con expresión de asombro reverente. «Es un milagro», susurraba una y otra vez. «Un milagro verdadero. La Virgen Santísima nos ha protegido». Me acerqué lentamente al hombre que ahora sollozaba en el suelo. Ya no sentía miedo, solo una compasión profunda y una necesidad pastoral de ayudarlo. Me arrodillé junto a él, ignorando el dolor punzante en mi cadera. Coloqué mi mano sobre su hombro. «Hijo, ¿puedes oírme?», le pregunté en francés lo más suavemente que pude. Él se volteó hacia mí. Sus manos seguían cubriendo sus ojos, pero separó los dedos lo suficiente para intentar verme. «No puedo ver nada, padre, solo oscuridad. La luz de la mujer de piedra». Me quemó los ojos. Su francés era entrecortado pero comprensible. Vine a destruir su ídolo, pero ella me destruyó a mí. «¿Cómo te llamas?», le pregunté. Omar al-Rashid», respondió entre sollozos. «Trabajo en construcción. Vivo cerca de aquí. He pasado frente a esta iglesia 1000 veces y siempre sentía odio. Odio contra ustedes los cristianos, contra sus imágenes, contra su adoración de una mujer. Hoy desperté con una furia que no podía controlar. Tomé mi marreta del trabajo y vine corriendo. Pensé que estaba haciendo la voluntad de Alá, pero...». Su voz se quebró. «Pero Alá no hace esto. Esto fue otra cosa. Algo que nunca había sentido. Poder puro. Amor que quema. Luz que ciega para que pueda ver». Las sirenas de la policía comenzaron a escucharse a lo lejos. Jean-Pierre había logrado hacer la llamada de emergencia. En pocos minutos, las autoridades llegarían. Pero en ese momento, arrodillado junto a Omar en el presbiterio de mi pequeña iglesia, con la estatua inmutable de la Virgen María elevándose sobre nosotros, supe que estaba presenciando algo mucho más grande que un simple incidente de violencia interrumpido. La marreta de 3 kilogramos yacía a menos de 1 metro de distancia, completamente inofensiva ahora. El vino derramado del cáliz manchaba mi casulla verde. Los feligreses comenzaban a recuperarse del shock y varios se acercaban cautelosamente. La luz del sol de octubre entraba por los vitrales, creando patrones de colores sobre el mármol del piso. Todo parecía al mismo tiempo completamente normal y absolutamente extraordinario. «Padre», dijo Omar con voz temblorosa, «repite en mi idioma. Quiero decir las palabras correctas. No sé cómo orar a su Dios». Tomé su mano entre las mías. Estaba helada y temblaba sin control. «Solo habla desde tu corazón, hijo. Él te escucha en cualquier idioma». Omar comenzó a orar en árabe, pero eran palabras que yo no esperaba escuchar. No estaba orando a Alá. Estaba repitiendo el nombre de María una y otra vez, como una letanía desesperada. «Mariam, Mariam, perdóname, Mariam». Omar al-Rashid, que había entrado como un perseguidor violento,
Ahora temblaba en el suelo repitiendo una sola palabra en árabe que yo no entendía, pero que sonaba como súplica desesperada. Lo que no sabíamos era que su ceguera física había dado inicio a una visión espiritual que cambiaría su vida para siempre. Los paramédicos llegaron exactamente a las 11:25 de la mañana. Lo sé porque el comandante de policía Jean-Marc Duval anotó el tiempo exacto en su reporte oficial. Yo seguía arrodillado junto a Omar cuando entraron corriendo con su equipo de emergencia. El líder del equipo médico, que después supe se llamaba Dr. Henri Bourgeois, inmediatamente comenzó a examinar a Omar. ¿Puede decirme su nombre, señor?, preguntó el doctor mientras verificaba sus signos vitales. Omar al-Rashid, respondió él con voz débil. 34 años. No tengo enfermedades. Nunca he tenido problemas con mis ojos. Pero ahora no puedo ver nada. Solo oscuridad absoluta. El doctor Bourgeois sacó una linterna pequeña y examinó las pupilas de Omar. Vi su expresión de confusión profesional. Miró a su asistente y luego volvió a examinar los ojos. Las pupilas responden a la luz, murmuró más para sí mismo que para nosotros. Los ojos físicamente parecen normales. No hay quemaduras, no hay daño visible en la córnea o el iris. Pero usted afirma que no puede ver nada. Nada, doctor. Solo negro, confirmó Omar. El comandante Jean-Marc Duval, un hombre de unos 50 años con cabello gris y expresión perpetuamente escéptica, se acercó a mí. Padre Dubois, necesito su testimonio sobre lo que ocurrió aquí. Me levanté con dificultad, mi cadera protestando por haber estado arrodillado tanto tiempo. Comandante, sé que lo que voy a decir sonará increíble, pero hay 65 testigos que pueden confirmar cada palabra. Durante los siguientes 30 minutos, mientras los paramédicos preparaban a Omar para trasladarlo al hospital, yo di mi testimonio oficial. El comandante Duval tomaba notas en su libreta con expresión cada vez más incrédula. Pero entonces Jean-Pierre Beaumont se acercó. «Comandante, yo también quiero dar mi testimonio», dijo Jean-Pierre con firmeza. «Vi la luz emanar de la estatua. No fue una alucinación colectiva. Fue real, física, tangible». Madame Colette se unió también. Yo estaba en la tercera banca. Vi todo perfectamente. La luz salió específicamente de los ojos de la Virgen María. Era dorada, brillante, pero no me lastimó los ojos cuando la miré. Solo afectó a ese hombre que intentaba destruirla. Uno por uno, los feligreses se acercaron a dar sus testimonios. Carmen Martínez, la madre de los 3 niños, describió cómo la luz no afectó a sus hijos a pesar de que estaban relativamente cerca del altar. Mis niños vieron todo, comandante. Mi hijo mayor, que tiene 8 años, me dijo que la señora de piedra tenía ojos de sol. El comandante Duval escuchaba todo con expresión cada vez más perturbada. Finalmente cerró su libreta y me miró directamente. Padre Dubois, en mis 25 años de servicio policial, he visto muchas cosas extrañas, pero esto no tiene precedente. Tengo un atacante que entró con intención de vandalismo religioso. Múltiples testigos que afirman haber visto una luz sobrenatural y un hombre que ahora está ciego sin ninguna causa médica aparente. No sé cómo voy a escribir este reporte. Escriba la verdad, comandante, le respondí. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Los paramédicos comenzaron a trasladar a Omar en una camilla, pero antes de salir, él extendió su mano hacia donde pensaba que yo estaba. «Padre François, ¿está ahí?» Me acerqué y tomé su mano. «Estoy aquí, Omar. No quiero ir al hospital. Quiero quedarme aquí, en esta iglesia, con la Mariam de piedra.
Ella me ha mostrado algo que necesito entender. Por favor, no me lleven lejos de ella. Su súplica era genuina y desgarradora, pero el doctor Bourgeois intervino. Señor Al-Rashid, necesitamos hacer exámenes completos. Esto podría ser una condición neurológica seria. Necesita atención médica inmediata. Iré contigo al hospital, Omar, le prometí. Y cuando los doctores terminen sus exámenes, si es posible, te traeré de vuelta aquí. Su mano apretó la mía con fuerza. ¿Me lo promete, padre? ¿Promete que no me abandonará? Miré sus ojos cerrados, su rostro que había perdido toda la furia y ahora solo mostraba vulnerabilidad y confusión. Te lo prometo, hijo, no estás solo. Se lo llevaron en la ambulancia. El comandante Duval se quedó para tomar más testimonios y fotografiar la escena. Tomó fotos de la marreta, que seguía en el suelo exactamente donde había caído. Fotografió la estatua de la Virgen desde todos los ángulos, buscando alguna evidencia de daño o alteración. No encontró nada. La imagen permanecía perfectamente intacta, serena, inmutable. Una oficial llamada Capitaine Sophie Moreau llegó poco después para realizar entrevistas adicionales. Ella era más joven que el comandante, probablemente de 30 y tantos años, y su aproximación era diferente. Mientras Duval era escéptico, ella parecía genuinamente curiosa. «Padre Dubois», me preguntó mientras examinaba la estatua, ¿ha habido otros incidentes similares en esta parroquia? ¿Alguna vez antes ha presenciado fenómenos que no pudiera explicar? Pensé cuidadosamente antes de responder. Capitán, en 15 años sirviendo en esta parroquia, he visto muchas respuestas a oraciones, muchas coincidencias que parecían divinas, muchos momentos de gracia, pero nunca nada como esto. Nunca algo tan directo, tan inmediato, tan físicamente manifiesto. ¿Y esta estatua en particular? ¿Hay algo especial sobre ella? Es muy venerada por nuestra comunidad, expliqué. Fue donada en 1887 en agradecimiento por una sanidad milagrosa. Generaciones de feligreses han orado ante ella, pero hasta hoy nunca había respondido de esta manera. Sophie Moreau escribió extensamente en su tableta digital. Necesito ser honesta con usted, padre. Este caso va a atraer mucha atención. Cuando el reporte llegue a las noticias, y llegará porque no podemos mantenerlo en secreto con tantos testigos, va a generar controversia. Habrá escépticos que intentarán desacreditarlo. Habrá personas que querrán explotar el evento para sus propios propósitos. ¿Está preparado para eso? No lo estaba. En ese momento no tenía idea de cuánto cambiaría mi vida y la vida de nuestra comunidad en las semanas siguientes. Pero asentí de todos modos. La verdad tiene su propia fuerza, capitán. Lo que sucedió aquí hoy es verdad, y la verdad siempre encuentra su camino. Ella sonrió levemente. Eso espero, padre. Por su bien, eso espero. La iglesia finalmente quedó vacía alrededor de las 2 de la tarde. Los oficiales se habían ido. Los feligreses habían regresado a sus hogares, aunque muchos prometieron volver para el rosario de la tarde. Yo me quedé solo en el santuario, mirando la estatua de la Virgen María que había sido el centro de un evento extraordinario. Me arrodillé ante ella, ignorando el dolor en mi cadera que ahora se hacía más evidente. Madre María, oré en voz alta, no entiendo por qué elegiste manifestarte así. No entiendo por qué yo fui el instrumento de este milagro. No me siento digno. Soy solo un viejo sacerdote con artritis y limitaciones. Pero si este es tu plan, si este es tu propósito, entonces úsame. Usa esta parroquia. Usa este momento para tu gloria y para la salvación de almas. No hubo luz dorada esta vez. No hubo manifestación dramática. Solo silencio y paz.
pero en ese silencio sentí una certeza profunda. Esto era solo el comienzo. Cumplí mi promesa y fui al Hospital Universitario de Marsella esa misma tarde. Omar estaba en la unidad de oftalmología, siendo examinado por una serie de especialistas. El doctor principal asignado a su caso era el doctor Marc Laurent, un oftalmólogo con más de 30 años de experiencia. «Padre Dubois», me dijo cuando me encontró en la sala de espera, «tengo que admitir que nunca he visto un caso como este. Hemos realizado todos los exámenes posibles: tomografía de los ojos, resonancia magnética del cerebro, análisis del nervio óptico, pruebas de respuesta a estímulos visuales. Físicamente, los ojos del señor Al-Rashid están perfectos. No hay daño en la retina, no hay problemas con el nervio óptico, no hay lesión cerebral que explique la ceguera, y sin embargo, él insiste en que no puede ver absolutamente nada». «¿Es posible que sea psicológico?», pregunté. «Esa sería la explicación lógica», admitió el doctor. «Ceguera histérica o psicogénica, causada por un trauma emocional severo. Pero incluso esos casos usualmente muestran ciertas inconsistencias que no estamos viendo aquí. Y hay otro factor extraño». «¿Cuál?». Cuando le preguntamos al señor Al-Rashid qué recuerda de la experiencia, su descripción de la luz que vio es médicamente imposible. Describe una intensidad luminosa que debería haber dañado permanentemente sus retinas, pero no hay ningún signo de quemadura por luz. Es como si hubiera visto algo que no puede ser visto, si eso tiene algún sentido. No tenía sentido médicamente, pero tenía todo el sentido espiritualmente. «¿Puedo verlo?», pregunté. «Está pidiendo verlo específicamente a usted», respondió el doctor. «De hecho, ha estado preguntando por usted cada 20 minutos desde que llegó». Me llevó a la habitación donde Omar estaba acostado en una cama de hospital. Tenía vendajes ligeros sobre los ojos, más por precaución que por necesidad médica. Cuando escuchó mis pasos, se incorporó inmediatamente. «Padre François, ¿es usted?». «Soy yo, Omar. Vine tal como prometí». Se echó a llorar. No eran lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. «Padre, no sé qué me está pasando. No puedo ver con mis ojos, pero estoy viendo cosas que nunca antes había visto. Cierro los ojos y veo luz. Veo una mujer hermosa que me sonríe. Veo ángeles. Y veo mi propia vida, todos los errores que he cometido, todo el odio que he guardado en mi corazón». Me senté en la silla junto a su cama y tomé su mano. «Omar, cuéntame sobre tu vida. ¿Qué te llevó a ese lugar de odio?». Durante la siguiente hora, Omar me compartió su historia. Había nacido en Argelia, pero llegó a Francia con su familia cuando tenía 12 años. Su padre había trabajado en construcción, igual que él ahora. Habían enfrentado discriminación, rechazo y pobreza. La familia se volvió más religiosa como forma de mantener su identidad en un país que sentían que los rechazaba. Pero no era fe real, admitió Omar. Era resentimiento disfrazado de religión. Yo no amaba a Alá, odiaba a Francia. Odiaba a los cristianos porque parecían tener todo lo que yo no tenía. Y cuando los imanes radicales empezaron a predicar en nuestra mezquita, sus palabras encontraron terreno fértil en mi corazón. «¿Qué cambió hoy?», le pregunté suavemente. «Todo cambió, padre. Cuando esa luz me golpeó, no fue solo luz física, fue como si penetrara directamente en mi alma. Vi mi odio por lo que realmente era: veneno. Vi mi vida desperdiciada en amargura. Y vi a esa mujer de la estatua, pero ella no era de piedra en mi visión. Era real, viva, y me miraba con tal amor que no podía soportarlo. Amor que no merecía. Perdón que no había pedido, y entonces lo supe. ¿Qué supiste? Que ella es real,
que su hijo es real, que todo lo que me enseñaron sobre el cristianismo siendo idolatría estaba equivocado, porque el amor que sentí no era amor por una estatua, era amor de una madre verdadera, de la madre de Isa, de Jesús, de Mariam. Sus palabras me conmovieron profundamente. Omar, ¿qué quieres hacer ahora? Su respuesta fue inmediata y firme. Quiero ser bautizado, quiero seguir a Jesús, quiero aprender a orar como ustedes oran, quiero servir a esa madre que me mostró misericordia cuando yo merecía juicio. Padre, es posible. ¿Puede un hombre como yo, que vino a destruir su iglesia, encontrar perdón? Pensé en el evangelio que había estado leyendo esa mañana antes de que todo sucediera. Zaqueo, el recaudador de impuestos, odiado, que se convirtió cuando Jesús lo miró con amor. La parálisis del hijo pródigo cuando su padre corrió a abrazarlo. El ladrón en la cruz que recibió el paraíso con una sola petición sincera. Omar, le dije con voz firme, el perdón no solo es posible, es exactamente la razón por la que Jesús vino. No vino por los justos, sino por los pecadores. No vino por los sanos, sino por los enfermos. Vino específicamente por hombres como tú y como yo, que necesitamos su misericordia desesperadamente. Lo que comenzó como un ataque contra una estatua se había convertido en el inicio de algo mucho más grande. Omar no solo había perdido su vista física, sino que había comenzado a tener visiones espirituales que cambiarían el destino de cientos de personas. Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia del incidente se extendió rápidamente. Primero a través de las redes sociales de los feligreses presentes, luego a través de los medios locales de Marsella, y eventualmente a los medios nacionales franceses. Nuestra pequeña parroquia, de repente se encontró en el centro de un debate nacional sobre fe, milagros y relaciones interreligiosas. El obispo de Marsella, Monseñor Jean-Baptiste Moreau, visitó la parroquia el martes siguiente. Era un hombre de 62 años, conocido por su enfoque pastoral equilibrado y su cautela ante las afirmaciones extraordinarias. Llegó acompañado por el padre Jacques Lemieux, teólogo especializado en fenómenos místicos, y la doctora Marie-Claire Dubois, una neuróloga católica que también era consultora del Vaticano para casos de supuestos milagros. Pasamos 3 horas en la sacristía mientras yo relataba cada detalle de lo sucedido. El padre Lemieux tomaba notas meticulosas. La doctora Dubois me hacía preguntas específicas sobre las características de la luz, la duración del fenómeno, las reacciones de los presentes. Padre François, dijo finalmente el obispo, entiende que debemos ser extremadamente cuidadosos con afirmaciones de intervención sobrenatural. La Iglesia ha desarrollado protocolos rigurosos precisamente para proteger a los fieles de fraudes y engaños. Lo entiendo completamente, Excelencia, respondí. No estoy pidiendo que la Iglesia declare esto como milagro oficial. Solo estoy reportando lo que 65 personas presenciamos. Y ahí está precisamente el desafío, intervino el padre Lemieux. No se trata de un solo testigo que puede estar confundido o traumatizado. Son múltiples testigos independientes, de diferentes edades, backgrounds y niveles de fe, que todos describen exactamente el mismo fenómeno con detalles consistentes. La doctora Dubois añadió su perspectiva médica. He revisado todos los reportes del hospital universitario sobre el señor Al-Rashid. Desde el punto de vista neurológico, no hay explicación para su ceguera. Los ojos están físicamente perfectos. No hay lesión cerebral. No hay nada que justifique su condición, excepto posiblemente un trauma psicológico severo.
pero incluso esa explicación tiene problemas porque su comportamiento no es consistente con ceguera histérica. ¿Qué recomienda entonces, doctora?, preguntó el obispo. Recomiendo observación continua. El señor Al-Rashid ha solicitado permanecer aquí en la parroquia, lo cual podría ser terapéuticamente beneficioso. Propongo que se le permita quedarse, bajo supervisión médica regular, mientras continuamos estudiando su caso. El obispo consideró esto cuidadosamente. Padre François, ¿está dispuesto a acoger al señor Al-Rashid en la rectoría durante este período de observación? No tuve que pensarlo 2 veces. Absolutamente, Excelencia. De hecho, Omar ya ha expresado su deseo de ser bautizado. Quisiera iniciar su catequesis inmediatamente. Sobre el bautismo, dijo el obispo con tono serio. Debemos proceder con extrema cautela. No queremos que esto parezca que estamos aprovechando un momento de trauma emocional para convertir personas. El proceso de catequesis debe ser completo, transparente y libre de cualquier coerción. Entiendo, Excelencia, y estoy de acuerdo completamente. El obispo finalmente aceptó formar una comisión investigativa oficial. Mientras tanto, yo quedaría como responsable pastoral tanto de Omar como de la comunidad parroquial, que estaba procesando el evento extraordinario que habíamos vivido. Omar fue dado de alta del hospital el viernes de esa misma semana. Los doctores no podían hacer nada más por él médicamente, y él había insistido repetidamente que quería regresar a la iglesia. Yo preparé una habitación para él en la rectoría, un espacio pequeño pero cómodo en el 3er piso. Cuando llegó, guiado por un asistente social, lo primero que pidió fue que lo llevara ante la estatua. Lo tomé del brazo y lo guié lentamente por el pasillo. Subimos los 3 escalones del presbiterio y nos detuvimos frente a la Virgen María. Omar extendió sus manos temblorosas y tocó suavemente los pies de mármol de la estatua. Comenzó a llorar de nuevo. Mariam, susurró en árabe, gracias por no destruirme cuando merecía ser destruido. Gracias por darme oscuridad en mis ojos para que pudiera ver luz en mi alma. Fue uno de los momentos más conmovedores de mi sacerdocio. Comenzamos su catequesis esa misma tarde. Debido a la urgencia de su situación y la intensidad de su conversión, decidí sesiones diarias de 2 horas. Empezamos con lo más básico. ¿Quién es Jesús? ¿Qué significa salvación? ¿Cómo entender la Trinidad? El rol de María en la historia de la redención. Omar absorbía todo con una hambre espiritual que era asombrosa. Había comprado una Biblia en audio y la escuchaba durante horas cada día. Memorizaba pasajes completos. Hacía preguntas profundas que me desafiaban a explicar aspectos de nuestra fe que yo mismo daba por sentados. Padre, me preguntó una tarde durante nuestra 3ª semana de catequesis, ¿por qué Jesús eligió morir? Si era Dios, ¿no podía simplemente perdonar sin derramar sangre? Era una pregunta que muchos conversos del Islam hacían, y era válida. Omar, la muerte de Jesús no fue porque Dios no pudiera perdonar de otra manera. Fue porque Dios quiso experimentar completamente nuestra humanidad, incluyendo nuestro sufrimiento y nuestra muerte. En la cruz, Dios mismo gritó nuestro dolor. No fue un sacrificio exigido por un Dios vengativo, fue un amor extremo de un Dios que quiso identificarse completamente con nosotros. Sus ojos vendados se llenaron de lágrimas. Como Mariam hizo conmigo, no me destruyó aunque lo merecía. Me mostró su dolor para que yo pudiera entender mi pecado. Me cegó para que pudiera ver. Exactamente, confirmé. La ceguera no fue castigo, fue misericordia. Te quitó la capacidad de ver el mundo físico
para que pudieras ver la realidad espiritual. Mientras tanto, nuestra parroquia comenzó a experimentar un cambio dramático. El domingo siguiente al incidente, en lugar de los 60 a 70 fieles habituales, llegaron más de 200 personas. La iglesia estaba completamente llena. Algunos venían por curiosidad, queriendo ver el lugar donde había ocurrido el milagro. Otros venían con hambre espiritual genuina, buscando un encuentro con lo divino. Tuve que celebrar una cuarta misa ese domingo para acomodar a todos. Madame Colette estaba radiante, sirviendo como guía voluntaria y compartiendo su testimonio con los recién llegados. Jean-Pierre ayudaba a organizar el flujo de personas que querían ver la estatua de cerca. La familia Martínez trajo a varios de sus vecinos musulmanes, familias que querían escuchar directamente la historia de lo que le había sucedido a Omar. Una de las visitantes más significativas fue Aisha Al-Fassi, prima segunda de Omar. Era una mujer de aproximadamente 30 años, madre soltera de 2 niños, que había escuchado sobre la conversión de su primo con una mezcla de incredulidad y curiosidad. «Padre François», me dijo después de la misa, «necesito ver a Omar. Mi familia está en shock. Algunos están furiosos, dicen que nos ha traicionado. Otros están confundidos. Yo solo quiero entender qué le pasó realmente». La llevé a la rectoría donde Omar estaba esperando. Cuando escuchó la voz de su prima, se levantó inmediatamente de su silla. «Aisha, ¿eres tú?» «Soy yo, Omar. Vine a ver si te has vuelto loco o si realmente experimentaste algo real». Omar se acercó a ella guiado por el sonido de su voz. «Prima, estoy más cuerdo ahora que en toda mi vida anterior. Pasé 34 años viendo con mis ojos pero ciego en mi corazón. Ahora no puedo ver con mis ojos, pero finalmente veo la verdad». «¿Qué verdad?», preguntó ella con escepticismo. «Que Isa no fue solo un profeta, que su madre Mariam no es solo una mujer bendita, que hay poder en sus nombres que transforma, que el amor que predican los cristianos no es debilidad, sino la fuerza más grande del universo». Aisha se quedó en silencio por un largo momento. Luego, con voz temblorosa, preguntó: «¿Viste realmente algo sobrenatural? ¿O fue solo un accidente, un shock, algo que tu mente inventó por el trauma?» «Dame tu mano», le pidió Omar. Ella vaciló pero finalmente extendió su mano. Omar la tomó y la colocó sobre su propio corazón. «¿Sientes mi corazón latir?». Ella asintió. «Mi corazón era de piedra, prima. Estaba muerto aunque latía. Ahora late con vida verdadera. Eso no lo inventó mi mente. Eso es milagro real». Aisha comenzó a llorar. «Nuestra familia te va a rechazar. Ya sabes cómo son. Para ellos, esto es traición imperdonable». «Lo sé», respondió Omar con calma sorprendente. «Pero gané una familia mucho más grande. Gané un Padre Celestial que nunca me rechazará. Gané hermanos y hermanas que me acogen, aunque vine a destruir lo que ellos aman. Gané una Madre espiritual que me mostró misericordia cuando merecía juicio». No era mi intención, pero observando esta conversación, me di cuenta de que estaba presenciando algo profundo. La transformación de Omar no era solo teológica o emocional, era completa, integral, afectando cada aspecto de su identidad. El 22 de octubre, exactamente una semana después del incidente, bauticé a Omar en una ceremonia privada. El obispo había autorizado el bautismo después de confirmar que Omar había completado una catequesis acelerada pero completa y que su conversión mostraba todas las señales de autenticidad genuina. La ceremonia fue pequeña, solo con Jean-Pierre como padrino, Madame Colette representando a la comunidad parroquial, Aisha, que sorpresivamente pidió estar presente, y algunos miembros del equipo pastoral.
Omar eligió el nombre cristiano de Francisco en mi honor, convirtiéndose en Omar Francisco al-Rashid. Cuando derramé el agua sobre su cabeza y pronuncié las palabras sacramentales, algo extraordinario sucedió. No fue tan dramático como la luz del domingo anterior, pero fue real y tangible. Todos los presentes sentimos una presencia poderosa en el santuario, una calidez que no venía del sistema de calefacción, un aroma floral que no venía de las flores del altar. Y Omar, aunque sus ojos permanecían cerrados bajo las vendas, comenzó a describir lo que estaba viendo en su visión espiritual. Veo ángeles, Padre, están celebrando. Veo a la Mariam sonriendo. Veo luz dorada llenando toda la iglesia. Veo mi nombre escrito en un libro. Veo mi vida vieja siendo lavada y mi vida nueva comenzando. Aisha, que había estado observando con expresión escéptica, cayó de rodillas llorando. Yo también lo siento, susurró. No puedo verlo como Omar, pero lo siento. Algo está aquí. Alguien está aquí. Después de la ceremonia, mientras todos compartíamos un almuerzo simple en la rectoría, Aisha me tomó aparte. Padre François, quiero aprender sobre Jesús, sobre María, sobre esta fe que transformó a mi primo. ¿Puedo comenzar catequesis también? Era la primera conversión secundaria, pero no sería la última. Durante los siguientes 3 meses, nuestra parroquia experimentó un crecimiento explosivo. El número de feligreses habituales creció de 60 a 180. 12 personas de origen musulmán pidieron ser bautizadas. 5 familias completas se unieron a la iglesia. Tuvimos que añadir una quinta misa dominical para acomodar a todos. Omar se convirtió en una figura central de esta transformación. A pesar de su ceguera física, desarrolló un ministerio de oración y testimonio extraordinario. Cada miércoles por la noche dirigía un grupo de oración mariana que comenzó con 5 personas y creció a más de 40, la mayoría exmusulmanes que habían sido tocados por su historia. Su relación con la Virgen María era especialmente profunda. Había aprendido el rosario completo de memoria y lo rezaba 3 veces al día. Cuando oraba, sus palabras tenían una unción especial. Personas reportaban sentir presencia divina cuando Omar intercedía por ellas. También desarrolló un don particular para la evangelización entre la comunidad musulmana. Su credibilidad era innegable. Nadie podía acusarlo de ser un cristiano nominal o un converso por conveniencia. Había pagado un precio alto. Su ceguera era un testimonio visible de la realidad de su encuentro con Cristo. Un incidente particularmente significativo ocurrió en febrero del año siguiente. Un joven musulmán de 20 años llamado Karim había estado viniendo a la iglesia durante semanas, sentándose en la última banca, observando pero sin interactuar. Finalmente, una tarde se acercó a Omar después del rosario. Omar, todos dicen que eres valiente por convertirte, pero yo pienso que eres cobarde. Cambiaste tu religión porque tuviste miedo de la luz. Te traumatizaste y ahora inventas historias de milagros para justificar tu debilidad. Era una acusación dura, pero Omar respondió con calma. Karim, tienes razón en una cosa. Sí tuve miedo, terror absoluto, pero no fue miedo lo que me cambió. Fue amor. El miedo te paraliza, el amor te transforma. Y sobre mi ceguera, piensas que es castigo. Es mi mayor bendición. Cada día que despierto en oscuridad física, recuerdo la luz espiritual que vi. Cada momento que no puedo ver el mundo, puedo ver mejor a Dios. ¿Y qué de tu familia? ¿Tu comunidad? ¿No te importa que te rechacen? Me importa profundamente, admitió Omar. Lloro por ellos, oro por ellos cada día, pero encontré una perla de gran precio, hermano.
Encontré al que mi alma ama, y cuando encuentras eso, no puedes fingir que no lo viste solo para hacer felices a otros. Karim se quedó en silencio por varios minutos. Finalmente preguntó: ¿puedes enseñarme ese rosario que siempre estás rezando? Ese fue el comienzo de la conversión de Karim. 6 meses después, también fue bautizado. Los desafíos no faltaron. Hubo amenazas contra la parroquia por parte de elementos radicales de la comunidad musulmana. Una noche, alguien pintó grafitis amenazantes en las paredes externas. Recibimos cartas anónimas con advertencias violentas. El comandante Duval tuvo que asignar patrulla regular de la policía alrededor de la iglesia durante varios meses. Pero también hubo defensores inesperados. El imam Mohamed Al-Fassi, líder de la mezquita más grande del barrio, publicó una declaración pública pidiendo respeto y diálogo. Aunque no comparto la conversión del señor Al-Rashid, escribió, condeno absolutamente cualquier amenaza o violencia contra él o contra la parroquia católica. Si su experiencia fue genuina, entonces Allah sabrá. No es nuestro lugar usar violencia para responder a decisiones religiosas personales. Esta declaración moderada del imam Al-Fassi abrió puertas para conversaciones más amplias entre las comunidades católica y musulmana del barrio. Organizamos 3 mesas redondas de diálogo interreligioso donde líderes de ambas tradiciones podían discutir con respeto nuestras diferencias y similitudes. Omar participó en una de estas mesas redondas. Su testimonio, dado con humildad y sin ánimo de provocación, conmovió incluso a aquellos que no estaban de acuerdo con su decisión. No vine a atacar al Islam, dijo con voz firme. Vine a compartir mi encuentro personal con Cristo. Cada persona debe seguir su propia conciencia y su propia experiencia de lo divino. Mientras tanto, la condición de ceguera de Omar continuaba siendo un misterio médico. Cada 3 meses regresaba al hospital para nuevos exámenes. Los resultados eran siempre los mismos. Físicamente, no había razón para su ceguera. El doctor Laurent, su oftalmólogo principal, estaba completamente perplejo. Padre François, me confió en privado después de uno de estos exámenes. No soy un hombre particularmente religioso. Soy científico. Confío en datos medibles y explicaciones racionales. Pero el caso de Omar desafía toda mi experiencia y conocimiento. Sus ojos funcionan perfectamente a nivel mecánico, pero no puede ver. Es como si hubiera una desconexión entre lo físico y lo perceptual que no debería existir. ¿Ha considerado la posibilidad de que su ceguera tenga un propósito? Pregunté. El doctor me miró con expresión pensativa. ¿Propósito en qué sentido? En el sentido de que quizás Dios lo mantiene ciego por una razón específica, como un recordatorio constante, como un testimonio viviente, como una forma de mantenerlo enfocado en lo espiritual en lugar de lo material. El doctor Laurent consideró esto por un momento largo. Si ese es el caso, dijo finalmente, entonces su Dios es más complejo de lo que yo pensaba. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. Fue el 15 de octubre del año siguiente, exactamente un año después del incidente original. Estábamos celebrando una misa especial de aniversario, con la iglesia completamente llena de feligreses, conversos, curiosos y testigos del evento original. Omar estaba sentado en la primera banca, como había estado haciendo durante todo el año. Durante la consagración, mientras yo elevaba la hostia, Omar de repente gritó: ¡Luz! ¡Veo luz! Sus manos volaron hacia su rostro, quitándose los lentes oscuros que usualmente llevaba. Sus ojos, que habían estado cerrados durante un año completo, se abrieron lentamente. «Puedo ver, Padre François, puedo ver».
Su voz resonaba con asombro total. Veo la hostia brillando en sus manos. Veo la estatua de Mariam. Veo a la congregación. Puedo ver. El santuario estalló en exclamaciones de asombro. Madame Colette comenzó a cantar el Magnificat espontáneamente. Jean-Pierre lloraba de alegría. Aisha, que ahora era catecúmena esperando su propio bautismo, cayó de rodillas alabando a Dios. Pero Omar no celebraba de la manera que esperábamos. Sí, había lágrimas de alegría en su rostro, pero también había algo más. Después de la misa, me explicó: «Padre, estoy agradecido por recuperar mi vista. Pero la verdad es que la ceguera me había enseñado a ver de maneras que nunca había visto antes. En este último año, aprendí a ver con el corazón, a percibir presencias espirituales, a detectar necesidades de las personas sin depender de sus apariencias físicas. Eso no quiero perderlo». «No lo perderás, hijo», le aseguré. «Lo que aprendiste en la oscuridad permanecerá contigo en la luz. Ahora tendrás ambos dones, vista física y vista espiritual». Y así fue. Omar descubrió que su año de ceguera había desarrollado en él sensibilidades espirituales que no desaparecieron cuando recuperó la vista. Podía literalmente ver con sus ojos físicos mientras simultáneamente percibía realidades espirituales que otros no veían. Esta combinación de dones lo convirtió en un ministro de sanidad extraordinario. Comenzamos a ofrecer sesiones de oración por sanidad cada viernes por la tarde. Omar dirigía estas sesiones junto conmigo. Las personas venían con todo tipo de enfermedades: problemas de visión, dolores crónicos, enfermedades emocionales, opresiones espirituales. Durante los siguientes 6 meses, documentamos 15 casos de sanidad que desafiaban explicación médica. Una mujer con cataratas avanzadas que recuperó visión clara después de que Omar orara por ella. Un hombre con artritis debilitante que recuperó movilidad completa en sus manos. Una adolescente con depresión severa que experimentó liberación emocional instantánea. El caso más notable fue el de una niña de 7 años llamada Sophie Blanc, que había nacido completamente ciega. Sus padres, católicos devotos pero escépticos de manifestaciones carismáticas, trajeron a Sophie más por desesperación que por fe. Omar puso sus manos sobre los ojos cerrados de Sophie y oró simplemente: «Padre Celestial, tú me diste oscuridad para que pudiera ver. Ahora te pido que des a esta niña luz para que pueda ver tu gloria. Mariam, Madre mía, intercede por esta pequeña como intercediste por mí». Sofía abrió los ojos y la primera cosa que vio fue el rostro de Omar. «Tienes ojos bondadosos», le dijo con voz infantil. Sus padres lloraban incontrolablemente. Los doctores que después examinaron a Sophie no podían explicar cómo nervios ópticos que nunca se habían desarrollado completamente de repente estaban funcionando perfectamente. Estas sanidades atrajeron aún más atención a nuestra pequeña parroquia. Medios de comunicación nacionales e internacionales comenzaron a reportar sobre la Iglesia de los Milagros en Marsella. Peregrinos comenzaron a llegar de toda Francia, luego de otros países europeos, eventualmente de todo el mundo. El obispo Moreau visitó nuevamente para evaluar la situación. «Padre François, esto ha crecido más allá de lo que cualquiera anticipó. Necesitamos estructura, organización, supervisión teológica adecuada. Voy a asignar 2 sacerdotes adicionales para ayudarte y voy a pedir al Vaticano que envíe un comité de investigación formal. Si reconoces que Dios tiene un propósito especial para tu vida, hermano, hermana, entonces lo que sucedió en nuestra pequeña parroquia no es solo una historia interesante, es una promesa para ti. Es una demostración de que el mismo Dios que transformó el corazón de Omar
que sanó los ojos de Sophie, que convirtió un ataque violento en un testimonio poderoso. Puede y quiere hacer lo mismo en tu situación. 5 años después, mientras observo a Omar dirigir un grupo de oración mariana con 40 ex musulmanes, entiendo que aquel momento de terror se había convertido en el inicio de un avivamiento que nadie pudo haber predicho. Hoy, mientras escribo este testimonio, han pasado 7 años desde aquella mañana del 15 de octubre. Nuestra parroquia Santa María de la Misericordia ya no es pequeña. Tenemos ahora 5 sacerdotes sirviendo. Celebramos 8 misas cada domingo y nuestra congregación regular supera las 500 personas. El obispo nos ha dado permiso para establecer un centro parroquial más grande para acomodar a todos los que vienen. Omar, que ahora tiene 41 años, se convirtió en diácono permanente hace 2 años. Está casado con Aisha, su prima que también se convirtió y fue bautizada. Tienen 3 hijos hermosos, María, Francisco y Juan. Su ministerio se ha expandido más allá de Marsella. Ha sido invitado a compartir su testimonio en 15 países diferentes. Ha escrito un libro sobre su conversión que ha sido traducido a 8 idiomas y ayuda a entrenar evangelistas que ministran específicamente a comunidades musulmanas. Su visión permanece perfecta, pero él dice que los recuerdos de su año de ceguera son su tesoro más preciado. En la oscuridad aprendí a ver, le escuché decir en una conferencia reciente. En la debilidad encontré fuerza. En el juicio recibí misericordia. Y todo porque una madre me amó lo suficiente como para detenerme antes de que destruyera algo sagrado. El impacto se ha extendido de maneras que nunca imaginé. El Centro Mariano de Marsella, que establecimos hace 3 años, sirve ahora como puente entre las comunidades católica y musulmana. Ofrecemos clases de diálogo interreligioso, programas de educación cultural y servicios de mediación para familias enfrentando conflictos por diferencias religiosas. 89 ex musulmanes han sido bautizados en nuestra parroquia durante estos 7 años. Algunos han regresado a sus países de origen como misioneros. Otros se han quedado y han ayudado a plantar 12 comunidades cristianas nuevas en diferentes partes de Francia. Los desafíos continúan. Todavía hay oposición. Todavía hay amenazas ocasionales. Todavía hay familias destrozadas por conversiones que no todos aceptan. Pero también hay innumerables historias de reconciliación, de amor que vence el odio, de perdón que transforma relaciones rotas. La estatua de la Virgen María todavía preside nuestro altar. Se ha convertido en un lugar de peregrinación. Cada mes, aproximadamente, 2.000 personas la visitan. Mantenemos un libro de testimonios donde los peregrinos escriben sobre las gracias recibidas. Hasta la fecha, hay más de 150 relatos de milagros menores, sanidades, conversiones, reconciliaciones familiares, liberaciones de adicciones. La Iglesia Católica completó su investigación oficial hace 2 años. Después de exhaustiva revisión de testimonios, exámenes médicos y análisis teológico, el Vaticano emitió un decreto oficial reconociendo el evento del 15 de octubre como un fenómeno sobrenatural de carácter extraordinario, consistente con la fe católica y digno de ser creído por los fieles, aunque no obligatorio. Es la manera cautelosa de la Iglesia de decir, sí, esto realmente sucedió. Para mí personalmente, estos 7 años han sido los más desafiantes y gratificantes de mis casi 40 años de sacerdocio. He aprendido que Dios a menudo trabaja de maneras que no esperamos, usando instrumentos que consideramos débiles, convirtiendo crisis en oportunidades, transformando ataques en testimonios.
Mi artritis ha empeorado con los años. Ahora tengo 65 años y siento cada uno de ellos en mis articulaciones. Pero mi espíritu nunca ha estado más vigoroso. Cada día me levanto con asombro renovado de lo que Dios ha hecho en y a través de nuestra pequeña comunidad. Madame Colette, que ahora tiene 85 años, sigue sentándose en la tercera banca cada domingo. Me dice que su oración fue respondida de manera que nunca imaginó. Pedí que Dios protegiera esta parroquia, Padre, me confesó recientemente. No sabía que Él lo haría de manera tan dramática, ni que la protección resultaría en tanta bendición multiplicada. Jean-Pierre ahora dirige nuestro ministerio de evangelización. Su historia personal como converso del Islam, combinada con el testimonio de Omar, ha sido instrumental en alcanzar a otras personas que están considerando seguir a Cristo, pero temen las consecuencias sociales y familiares. La familia Martínez se mudó a Toulouse hace 2 años por trabajo, pero regresan cada 15 de octubre para la celebración de aniversario. Sus hijos, que ahora son adolescentes, todavía recuerdan aquel domingo vividamente. «Cambió mi vida, padre», me dijo el hijo mayor en su última visita. «Esa mañana aprendí que los milagros son reales, que Dios interviene en el mundo, y que la fe no es solo tradición, sino poder vivo». El imam Mohamed Al-Fassi y yo hemos desarrollado una amistad improbable pero real. Aunque él permanece firmemente musulmán y yo permanezco firmemente católico, hemos encontrado terreno común en nuestro deseo de combatir el radicalismo y promover respeto mutuo. Hace 6 meses, hablamos juntos en una conferencia internacional sobre relaciones interreligiosas en París. Nuestra presentación conjunta fue bien recibida como modelo de cómo el diálogo puede coexistir con convicciones firmes. Ha habido también frutos inesperados en mi propia vida espiritual. Aquella experiencia de sentirme completamente impotente mientras un hombre preparaba destruir algo sagrado, me enseñó sobre mi propia necesidad de depender de Dios. Durante décadas había confiado en mi experiencia, mi conocimiento teológico, mis habilidades pastorales. Ese domingo aprendí que todo eso no vale nada cuando enfrentas fuerzas que están completamente fuera de tu control. Aprendí que la verdadera autoridad espiritual no viene de lo que sabes o puedes hacer, sino de en quién confías. También aprendí sobre el poder de la intercesión mariana de manera que nunca había entendido antes. Había rezado el rosario durante décadas. Había predicado sobre María en numerosas homilías. Había enseñado doctrina mariana correcta. Pero hasta ese día, no había experimentado personalmente la realidad de su poder intercesor maternal. Ahora mi devoción mariana no es solo teológica, sino profundamente personal. El libro que Omar escribió sobre su conversión se tituló Cegado por la luz, de destructor a devoto. Se ha convertido en recurso importante para personas que están considerando conversión al cristianismo desde el Islam. Muchos han contactado a Omar después de leer su historia, buscando guía y mentoría en sus propias jornadas de fe. Un aspecto particularmente hermoso ha sido ver cómo Dios ha usado incluso los aspectos más difíciles de la historia de Omar para propósitos redentores. Su familia original lo rechazó completamente. Su padre emitió declaración pública desconociendo a su hijo. Hermanos y primos le dieron la espalda. Durante el primer año, esto causó dolor profundo a Omar. Pero gradualmente, algunos miembros de su familia comenzaron a reconsiderar. Primero fue su hermana menor, Fátima, quien visitó en secreto y terminó también convirtiéndose. Luego su madre, que nunca oficialmente se convirtió,
pero comenzó a asistir a misa ocasionalmente y a rezar el rosario en privado. Eventualmente, su padre, anciano y enfermo, pidió ver a Omar en su lecho de muerte. Tuvieron una conversación de 3 horas, y aunque el padre no se convirtió, sí otorgó su bendición y perdón antes de morir. Padre François, me dijo Omar después del funeral de su padre, entiendo ahora por qué tuvo que suceder de la manera en que sucedió. Si María simplemente hubiera detenido mi marreta sin cegarme, habría sido solo un momento de sorpresa, no una transformación completa. Necesitaba un año de oscuridad para que la luz pudiera realmente cambiarme. Necesitaba pérdida para entender ganancia. Necesitaba debilidad para descubrir fortaleza verdadera. El legado de aquel domingo continúa multiplicándose de maneras impredecibles. Un documentalista europeo hizo una película sobre la historia que se ha mostrado en festivales internacionales. Una parroquia en Polonia adoptó nuestro modelo de ministerio intercultural. Una universidad católica en Estados Unidos usa nuestro testimonio en sus cursos sobre conversión y experiencia religiosa. Pero más importante que toda la atención pública son las transformaciones individuales que continúan sucediendo cada semana. La semana pasada, una joven de origen musulmán llamada Yasmín fue bautizada. Había estado asistiendo en secreto durante 6 meses, temiendo la reacción de su familia. Finalmente tuvo el valor de dar el paso porque, como dijo en su testimonio, si Dios pudo transformar a Omar tan radicalmente, sé que puede protegerme a mí también. Hace 3 meses, un hombre de 50 años con cáncer terminal vino a la iglesia pidiendo oración. Omar oró por él, no por sanidad necesariamente, sino por paz en su proceso final. El hombre no fue sanado físicamente. Su cáncer progresó y murió 6 semanas después. Pero su esposa nos contactó para agradecer porque sus últimas semanas fueron transformadas. Encontró paz, perdón y esperanza, nos dijo. Murió sin miedo, abrazando su fe. Eso es milagro también. Y tiene razón, los milagros no siempre son sanidades físicas dramáticas. A veces son transformaciones de corazón, liberación de miedos, reconciliación de relaciones rotas, o paz en medio de sufrimiento. Dios sigue obrando de todas estas maneras en nuestra comunidad. La estatua de María permanece exactamente como siempre ha estado. No ha habido otra manifestación luminosa dramática como aquella del 15 de octubre. Algunos visitantes se decepcionan, esperando presenciar algo extraordinario. Pero yo les recuerdo que el verdadero milagro no fue la luz, fue la transformación. La luz duró 3 segundos, pero la transformación de Omar y de tantos otros continúa 7 años después y seguirá continuando. He recibido innumerables preguntas durante estos años. Los periodistas me preguntan cómo estoy seguro de que fue realmente sobrenatural y no algún fenómeno natural mal interpretado. Los escépticos sugieren explicaciones alternativas, desde alucinación colectiva hasta trucos con iluminación escénica. Los teólogos debaten sobre el significado preciso del evento y cómo encaja en la doctrina católica sobre milagros. Yo simplemente respondo con lo que sé. Estuve allí, vi lo que vi, y he presenciado los frutos que continúan creciendo. Un árbol se conoce por sus frutos, y los frutos de aquel día han sido inequívocamente buenos. Conversiones genuinas, sanidades verificables, reconciliaciones hermosas, comunidad fortalecida, fe profundizada. Entiendo completamente por qué Dios eligió manifestarse de esa manera específica en ese momento específico. No, hay misterio aquí que está más allá de mi comprensión. Entiendo por qué eligió una parroquia pequeña en Marsella en lugar de una catedral famosa.
No. Entiendo por qué eligió usar un ataque violento como punto de partida para bendición multiplicada. No completamente. Pero he aprendido que no necesito entender todo para confiar en el Dios que orquesta todas las cosas para bien. He aprendido que sus caminos no son mis caminos, y sus pensamientos están más allá de mis pensamientos. He aprendido que Él escribe historias más hermosas de las que yo podría imaginar, usando tinta que incluye tanto sufrimiento como alegría, tanto crisis como triunfo. Cuando miro hacia atrás a aquel domingo, a mi terror inicial, mi impotencia absoluta, mi dolor físico al caer sobre el altar, veo ahora que todos esos momentos difíciles fueron parte de un tapiz más grande que Dios estaba tejiendo. Necesitaba experimentar mi propia debilidad para poder testificar con autenticidad sobre la fuerza de Dios. Necesitaba enfrentar una amenaza que no podía manejar para poder experimentar intervención que no podía producir. Y ahora, 7 años después, puedo decir con plena convicción, fue el momento más aterrador y más glorioso de mi vida sacerdotal. Cambió no solo mi ministerio, sino mi corazón, mi fe, mi comprensión de lo que Dios puede y quiere hacer cuando nos rendimos completamente a su voluntad. Si alguna vez has sentido que tu fe está bajo ataque, si has visto símbolos sagrados amenazados en tu hogar o comunidad, si has experimentado hostilidad por ser cristiano en una sociedad secularizada, este testimonio es directamente para ti. No es casualidad que estés escuchando esta historia exactamente hoy. Dios te está recordando que Él protege lo que es sagrado, que su poder es real y activo en el mundo de hoy, y que ningún ataque contra su iglesia o su pueblo prosperará finalmente. Dios tiene un plan específico para proteger lo que es sagrado en tu vida personal y familiar. La misma Virgen María que extendió su manto protector sobre aquella pequeña parroquia de Marsella está intercediendo por tu hogar en este momento. Ella conoce las amenazas que enfrentas, las presiones que sientes, los ataques que recibes por tu fe. No estás solo en tu batalla espiritual. Tienes una Madre Celestial que pelea por ti con poder que desafía toda explicación humana. En el nombre de Jesucristo, declaro sobre tu vida que ninguna arma forjada contra tu fe prosperará, que la misma luz divina que cegó al atacante en Francia también iluminará tu camino y confundirá a tus enemigos, que aquellos que se oponen a tu testimonio se convertirán en defensores de tu fe, así como Omar se convirtió de destructor en protector de la imagen mariana. Que lo que el enemigo intenta usar para destruir tu fe, Dios lo transformará en testimonio poderoso que multiplicará tu influencia. Que las crisis que enfrentas se conviertan en plataformas para manifestación de gloria divina. Virgen María, Madre Protectora, te pedimos que extiendas tu manto sagrado sobre cada familia que escucha este testimonio. Protege sus hogares de toda amenaza espiritual y física. Transforma los corazones de sus enemigos y convierte la persecución en oportunidad de testimonio. Multiplica su fe y fortalece su valor para enfrentar cualquier ataque contra sus valores cristianos. Que experimenten tu intercesión maternal, así como Omar la experimentó. Que conozcan tu poder protector así como nuestra parroquia lo conoció. Y que nunca duden de que estás activamente involucrada en sus vidas, peleando batallas que ellos no pueden ver, moviendo montañas que ellos no pueden mover. Amén. Te voy a dar 3 pasos específicos que puedes tomar ahora mismo. Primero, establece un rincón mariano en tu hogar con una imagen de la Virgen donde puedas orar diariamente por protección familiar. Puede ser simple, no necesita ser elaborado.
Solo necesita ser un espacio dedicado donde tu familia reconoce la presencia maternal de María. Coloca allí una vela, un rosario y tus peticiones escritas. Visita ese espacio cada día, aunque sea por 5 minutos. Segundo, comienza a rezar el rosario cada día pidiendo específicamente por la conversión de aquellas personas que se oponen a tu fe. No ores contra ellos, ora por ellos. Ora para que experimenten encuentros con Dios como Omar lo experimentó. Ora para que la luz divina penetre su oscuridad. Ora para que el amor venza el odio en sus corazones. Este tipo de oración intercesora es arma poderosa que cambia situaciones imposibles. Tercero, comparte este testimonio con alguien que esté pasando por persecución o ataque espiritual. Hay personas en tu círculo que necesitan escuchar que los milagros son reales, que Dios interviene, que la fe no es ingenuidad, sino poder vivo. Sé el mensajero de esperanza que conecta esta historia con el corazón hambriento, que necesita escucharla exactamente hoy. Recuerda siempre que la intercesión de María nunca falla y que su poder protector está disponible para ti las 24 horas del día. No importa cuán grande sea la amenaza que enfrentas, no importa cuán poderoso parezca tu enemigo, no importa cuán imposible parezca tu situación. El mismo Dios que transformó un ataque violento en testimonio poderoso, que convirtió ceguera en visión espiritual, que multiplicó una pequeña parroquia en centro de avivamiento, ese mismo Dios está listo para intervenir en tu circunstancia específica hoy. La historia de Omar no terminó con su conversión. Continúa multiplicándose cada vez que alguien escucha y responde con fe. Tu historia tampoco ha terminado. Los capítulos más gloriosos podrían estar aún por delante. El milagro que necesitas podría estar más cerca de lo que piensas. Y la protección que buscas ya está activada por una madre que nunca duerme, nunca descansa y nunca abandona a sus hijos. Activa la campanita de notificaciones de este canal y comparte estos milagros con tu familia, porque testimonios como estos necesitan ser preservados, compartidos y multiplicados. Cada vez que compartes una historia verdadera de intervención divina, estás participando en la multiplicación de fe que comenzó aquel domingo de octubre en Marsella y que continúa creciendo alrededor del mundo entero. Tu compartir podría ser exactamente el mensaje de esperanza que alguien necesita escuchar hoy para tener el valor de creer que Dios todavía hace milagros, que todavía transforma enemigos en amigos y que todavía protege a sus hijos con poder sobrenatural. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Que la intercesión de María cubra tu hogar con protección celestial y que nunca olvides que eres amado, protegido y llamado a ser testigo del poder transformador del Dios vivo. Amén.